El siguiente programa es independiente. Los temas tratados son responsabilidad de su productor. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. A continuación, Momento Político. Muy buenas noches, este es su programa Momento Político, programa de información, de debate, desde el Congreso de la República, Asamblea Departamental, consejos municipales. Agitado el tema en el Congreso Nacional de la República, sobre todo en algo que toca a todos los ciudadanos, que tiene que ver con la reforma tributaria. Recordemos muy bien que en la campaña a la presidencia de la República el doctor Juan Manuel Santos había dicho que no iba a hacer ninguna reforma tributaria y posteriormente dijo que iba a hacer una reforma tributaria pero para hacer llorar a los ricos. Y resulta que lo que nos encontramos realmente en la reforma tributaria es un aumento de los impuestos, sobre todo a un sector muy sensible hoy en la población colombiana, como son las capas bajas de la población y las capas medias. Tuvimos la oportunidad de ver una gran manifestación hoy a nivel nacional donde participaron sectores importantes, los profesores universitarios, el sector de profesionales en contra de esa reforma tributaria que hoy hace trámite desafortunadamente con voto mayoritario en el Congreso de la República. Profesores universitarios de las universidades públicas que no tienen un ingreso adecuado y que sin embargo hoy los aumentan los impuestos. Y así, multinacionales, nada de impuestos. Grandes propietarios, grandes ricos de este país tienen todos los mecanismos para hacer exenciones de los impuestos. O sea que es una reforma tributaria completamente regresiva en contra de los intereses de la nación y de la mayoría de los colombianos y que está siendo presentada como favorable a todo el mundo. Y hay una cosa muy importante que nos preocupa, y nos preocupa sobremanera, puesto que los dos gobiernos anteriores, el doctor Álvaro Uribe, pretendió hacer lo mismo con el SENA y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué pretendió hacer y qué está haciendo ahora la reforma tributaria? Desfinanciarla, no garantizarle los recursos adecuados para su funcionamiento. La opinión pública sabe que al SENA llegan las personas a capacitarse, sobre todo de bajos recursos económicos, los hijos de los obreros, los hijos de nuestros trabajadores de este país, y lo mismo Bienestar Familiar en sus programas para la niñez y la adolescencia. Muy preocupante la situación, muy preocupante la posición del Congreso de la República, que prácticamente no le hace oposición a esa reforma tributaria, sino que la acompaña con todas las de la ley. Sectores muy minoritarios de oposición en el Congreso de la República han manifestado su descontento frente a esta reforma tributaria. Pero para no alargarnos más en este tema, que es muy importante, pasemos hoy a nuestro tema central, que es una continuación del anterior programa. En el anterior programa hablamos de la red pública hospitalaria más importante del departamento de Antioquia y de la ciudad de Medellín y, por qué no decirlo, del país. Se trata de la situación de Metrosalud, donde mañana inauguran una unidad hospitalaria, y esa unidad hospitalaria que era de Metrosalud prácticamente va a ser entregada a una corporación disfrazada de pública, pero con intereses privados muy claramente definidos, ya muy claramente ubicados, y que nosotros no podemos permitir que eso suceda. Para ese programa, para ese punto en específico que le vamos a dedicar gran parte de nuestro programa, se encuentra con nosotros la doctora Miriam Gaviria Ramírez. Ella nos irá a decir quién es, ha estado con nosotros en anteriores programas, pero yo brevemente voy a informarle que Miriam Gaviria
que la conocemos de hace muchos años, es una médica que lleva muchos años en Metrosalud y que hace parte de la Junta Directiva de la Asociación Médica de Antioquia y que hoy ocupa un cargo de representación en la Junta Directiva de Metrosalud, que es el órgano decisorio de las políticas de Metrosalud, porque recordemos que Metrosalud es un ente descentralizado del orden municipal, o sea que si bien es cierto la administración tiene el poder allí porque tiene la tercera parte de los votos, también es cierto que funciona con su presupuesto propio, con su junta directiva, con su gerente, con su director. Entonces es una organización prestadora de servicios de salud descentralizada del orden municipal. Muy buenas noches, doctora Miriam Gaviria, bienvenida a su programa Momento Político nuevamente, está como en casa. Buenas noches, Germán. Cuéntele a la opinión pública un poquitico más, ¿quién es usted? ¿Y cuánto tiempo lleva en Metrosalud? ¿Y cuál ha sido su experiencia como médica, como persona, como funcionaria pública? Bueno, yo llevo 20 años en la empresa Metrosalud, trabajé 15 años en urgencias en la unidad hospitalaria de Manrique y luego también a raíz de muchas movilizaciones que tuvimos que hacer, fui trasladada a un centro de salud de Robledo Las Margaritas, donde ya pues trabajé básicamente consulta externa. Y ahora me desempeño como auditora de calidad. O sea que usted básicamente, doctora Miriam Gaviria, ha trabajado en la parte asistencial, es decir, viendo enfermos. Viendo enfermos, que es la misión que tenemos. Viendo pacientes, enfrentada a situaciones complejas de no tener insumos, de no tener instrumental suficiente, de la inconformidad con razón de la mayoría de muchos usuarios de los servicios de salud. Entonces es parte asistencial. Sí. Básicamente mi vida fue asistencial. Ahora porque se decidió que tenemos que volver a retomar la lucha, tenemos que volver a denunciar lo que está pasando con esta república. Pienso que los trabajadores estábamos como en un adormecimiento y no podemos permitir lo que está pasando. A ver, pero doctora Miriam Gaviria, es decir, lo que está pasando hoy no pasó en las dos administraciones anteriores. Es diferente porque siempre ha existido problemas en la red pública hospitalaria, menos los hemos vivido de cerca, pero hoy da la impresión, yo tengo esa sensación, estoy convencido de que hay un cambio de política del señor alcalde de la ciudad de Medellín, del propio Consejo Municipal, de la propia Junta Directiva frente a la defensa de Metrosalud. Históricamente todos los alcaldes en los últimos años y todo el Consejo de Medellín en pleno ha respaldado a Metrosalud como la red pública más importante de la ciudad. Ahora no entendemos cómo el señor alcalde, que nunca lo dijo en su campaña, quiere privatizar. Nosotros lo decimos claramente privatizar porque en su proyecto está empezar con este Hospital Infantil Consejo de Medellín, un hospital en el que se invirtieron recursos muy importantes, cerca de 40.000 millones, y que estuvo diseñado desde el principio y soñado para que llenara las expectativas de la población infantil, sin mirar la rentabilidad económica. O sea que era un hospital para recibir a todos los niños que nos corresponden, más o menos para la población infantil de entre 0 a 14 años, nos corresponden más o menos 270.000 niños en el régimen subsidiado, más los niños que nacen sin aseguramiento, más todos los niños que tienen problemas de aseguramiento. Entonces era un sueño porque teníamos 40 camas, este hospital ya tiene 109 camas y la idea era recoger todos los niños que mantenemos en las unidades de urgencias, 3, 4 diariamente, de 10 unidades son 40 niños, y que convivían con los adultos, ¿cierto? Adultos con enfermedades infectocontagiosas, con accidentes, poliadictos. Entonces el sueño era recibir de una vez en ese hospital los niños y atenderlos desde el primer nivel de complejidad, el segundo hasta el tercero. Por eso el hospital tiene 109 camas que son de primero, segundo y tiene unidades de cuidados intensivos. La idea inicial era que el Hospital General, hermano público de nosotros, que tiene la gran experiencia en el manejo del tercer nivel y la alta complejidad, pues íbamos a operarlo juntos. Eso así sonaba muy bonito.
Pero ahora con la figura de la corporación, ellos de una vez, el secretario de Salud en la junta directiva anterior, le presenta al alcalde que en 3 meses va a ser operado por un outsourcing y de una federación FECSalud, que ella le entrega pues todo lo que se necesite. Si necesita enfermeras, la saca por aquí, médicos por aquí, las farmacias por aquí. Eso es tercerizar. Bueno, entonces, resumamos. Las 2 anteriores administraciones, o sea, la administración del doctor Sergio Fajardo y la administración del doctor Alonso Salazar, hicieron una inversión con recursos del municipio bien importante, en un plan maestro, digámoslo así, para recuperar físicamente las unidades hospitalarias que venían, estaban derruidas, prácticamente en ruinas muchas de ellas. Entonces había que hacer una reconstrucción en las plantas físicas, por un lado, y también ampliar el número de camas en la ciudad de Medellín, puesto que el aumento poblacional tenía que, obligaba a esa situación. Ese es un plan que viene de hace años. Se reconstruyó la unidad de Castilla, la unidad de Santa Cruz, la unidad de San Javier. Se reconstruyeron, se aumentaron el número de camas en esas unidades y terminó el proceso de la unidad infantil consejo para aumentar el número de camas de niños, mejorar la prestación de los servicios, no solamente en infraestructura, sino en tecnología. Ese es el plan. Y la administración cambia el plan. ¿Cambia el plan en qué sentido? Lo entiendo yo, doctora Miriam, en el sentido de que ya esa unidad hospitalaria, que es propiedad, patrimonio de Metrosalud, no la va a operar Metrosalud. Es decir, la gerente no la va a operar, ni el personal administrativo que fue distribuido en todas las unidades hospitalarias no la va a administrar, sino que se le va a entregar a una corporación, y a la vez esta corporación se la va a entregar, outsourcing es que se llama eso, es una palabra gringa, a un tercero pues, para que la administre. El argumento que yo vi es que como que es muy complicado administrarla y lo demás, y que como que la actual gerente no, que está nuevecita, no es capaz como de administrar eso, ¿no es cierto? Es algo por el estilo. ¿O ustedes creen, como yo he pensado y como lo he dicho públicamente, que hay detrás una especie como de negocio, podríamos decir? Hay algo sospechoso y que no está suficientemente claro en procesos de reestructuración que conducen casi siempre a despedir trabajadores y a que intereses privados se metan a administrar bienes públicos para su gusto propio, como lo ha denunciado incluso la Contralora General de la Nación. Esa es la apreciación que hemos tenido, ¿no es cierto? ¿Qué otras cosas se han dicho sobre al respecto? No, y claramente lo dijeron en la última junta, el doctor Leopoldo del Hospital General dice que es que el primer nivel no es rentable, el primer nivel es por cápita, que la cápita se la come un niño pues rápidamente, entonces no nos interesa atender niños de primer nivel. ¿Qué es eso de cápita? Porque es que... Bueno, explicarle pues, hermana. Se come la cápita, entonces ¿qué será? ¿Una especie de tetero o qué? No. Nosotros contratamos por paquetes los pacientes. Entonces, por ejemplo, por 1000 niños a nosotros nos pagan una cantidad de dinero. Lo paga la Secretaría de Salud, ¿cierto? Sí, bueno, son los recursos pues públicos. Si el niño consulta una vez o no consulta, o consulta 1000 veces, nos pagan exactamente lo mismo por ese niño. Los mercaderes de la salud han interpretado que es mejor no abrir esos servicios para no gastar ese paquetico de dinero que nos dan para que los atendamos. Entonces es mejor no abrir los servicios para que ellos no puedan acceder. Y es lo que está ocurriendo actualmente. Ya los pacientes en Medellín, porque además tenemos parte de la red cerrada, se han cerrado más o menos 55 camas, de las 300 camas que tenemos habilitadas. Entonces, ¿qué hacen los pacientes? Tienen que volver al médico particular, los médicos de barrio, los médicos de parroquia, o
sea, salirse de un sistema de salud que debe ser integral y que debe acoger a todos los pacientes para poder prevenir enfermedades, para poder tratar las que tienen y poder impactar los indicadores de salud de la ciudad. Lo que sí es claro, incluso admitido por la misma Secretaría de Salud Municipal en sus informes, es que en Medellín no hay una atención adecuada del niño. Recordemos muy bien, opinión pública, unas camas que habían en la León 13, institución antigua del Seguro Social, hoy operada también por entes privados, con el apoyo de la Universidad de Antioquia, allá cerraron unas camas de niños. Otra entidad que tenía camas de niñas era el Sagrado Corazón, también cerraron una serie de camas. Se han ido cerrando camas de niños con ese argumento que usted aquí claramente ha expuesto, de que los niños son como muy costosos, que no son rentables, que no dan la plata suficiente y se comen todo lo que, la cápita que llama usted, que todo lo que le da para el municipio, entonces se lo comen los niños, ¿sí? Ese ha sido como un criterio muy tecnocrático, muy de negociantes que han tenido nuestras directivas a nivel municipal. Y entonces, precisamente esa fue una de las causas también por la cual las otras administraciones entendieron la cosa y dijeron: hay que mejorar esa situación, porque el responsable de la salud de los ciudadanos de Medellín es el alcalde. Entonces vamos a hacer una inversión bien importante, con recursos públicos, para atender mejor a los niños de Medellín. Es más o menos la idea que se estaba, y hoy encontramos un proceso en reversa. Advertimos, un proceso en reversa, y que seguramente se va a extender a otras unidades hospitalarias. Ya hay un marchitamiento y una crisis provocada. Me estaba hablando, doctora Miriam, que usted tiene precisión en los datos, de que hay 55 camas cerradas. Entiendo que parte de esas 55 camas cerradas tienen que ver, 22 de ellas, si no me fallan los números de la memoria, con Belén, y sobre todo donde se hace cirugía. O sea que Belén específicamente está amenazada y hay unas camas allí cerradas. ¿O estoy equivocado, doctora Miriam? No, efectivamente eso es lo que está pasando. Nos preocupa porque si les interesa tanto la rentabilidad económica, Germán, la cirugía es rentable. Es muy raro que teniendo contratación sin techo con el servicio seccional, y teniendo las salas, el servicio seccional, la dirección seccional del departamento paga las cirugías que haga Metrosalud allá en su unidad de Belén. Eso está garantizado, la platica ahí. Está garantizado, sí, para los que lo que les corresponde en el aseguramiento. Y raramente lo cierran, ¿sí? Que también tiene que ver y se suma como la incapacidad de gobernar la S, de gerenciar la S, porque uno gerenciar cerrando servicios no es gerenciar. ¿O será que es una política orquestada, premeditada, como lo que nos sucedió en el Seguro Social, que empezaron a desprestigiar al Seguro Social, a cerrar camas, a contratar gente, a meter burocracia, a hacer malas contrataciones para después decir esto no es viable desde el punto de vista financiero, cerrémoslo o vendámoslo? Es como el plan que uno estaba visualizando con claridad. Es igualito. Empezaron también con, hablemos un poquito del talento humano, entonces ya también el alcalde de Medellín no lo dijo en su campaña, que iba a acabar con las garantías laborales de los trabajadores de planta. En este momento en Metrosalud ya la Junta aprobó para el año entrante un presupuesto sin las primas y sin el aguinaldo navideño, y con un aumento salarial del 4%, o sea que ya ellos dan por hecho que nos van a desmejorar más. Y en ese orden de ideas es igualito a lo del seguro. Estamos que somos trabajadores muy costosos, que tenemos muchas garantías laborales, que tenemos un pasivo prestacional muy alto, que somos muy malos trabajadores, que somos viejos y resabiados. Entonces, que se necesita un personal más joven y que trabaje por menos plata, porque además dicen que tenemos unos salarios exorbitantes. Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es un plan completamente definido, diseñado en lo inmediato, en lo mediato y a largo plazo del alcalde de la ciudad de Medellín, de su secretario de Salud,
de su mayoría en la junta directiva, de la gerente de Metrosalud. Los vicealcaldes. Y el vicealcalde, que era Los dos. viceministro, el doctor Carlos Mario Ramírez. Y el otro. ¿Y cuál es el otro? El doctor Luis Fernando Suárez. Y Luis Fernando Suárez, el doctor Luis Fernando Suárez, que recuerdo que estuvo administrando el Lobo, con algunas denuncias sobre eso. ¿Qué está haciendo en la administración municipal el doctor Luis Fernando Suárez? ¿Cuál es el cargo de él? Él es el vicealcalde de gobierno. El vicealcalde de gobierno. Si es que ahí montaron, por encima de los secretarios de despacho, montaron unas, como unas vicepresidencias, como unas vicealcaldías, en un proceso de modernización para mejorar los ingresos, aumentaron la burocracia. Simpática la medida, ¿no? No basta tener un secretario, sino que al secretario hay que ponerle otro por encima, aumentando los gastos, cuando lo que necesitamos es instrumental, médicos, enfermeras en las unidades hospitalarias, atendiendo ¿a quién? A los enfermos, a los ciudadanos que lo necesitan. Seguramente cuando se vea este programa por parte de muchas personas en la repetición, ya estaremos viendo en la prensa la inauguración de la unidad hospital Consejo de Medellín, porque ya fue aprobado por el Consejo en un acuerdo municipal que vamos a revisar. Bueno, doctora, pero usted está siendo parte de la Junta Directiva de Metrosalud. Entiendo que fue nombrada en una votación completamente democrática al interior de la institución hace más de 15 días, que pasó el proceso electoral, que incluso Asmedas tuvo el respaldo completo de Asmedas. ¿Está ejerciendo como tal o la tienen todavía en el limbo de posesión? A ver, Germán, el derecho está adquirido, nosotros no nos enredamos con los formalismos. Quien hace la convocatoria es la S Metrosalud, se hizo durante todos los parámetros de ley, dentro de todos los parámetros de ley, y ahí pues ganamos afortunadamente con una mayoría importante. El secretario de Salud, a la Secretaría de Salud le corresponde el formalismo de posesionarme. Ellos están dedicados a buscar inhabilidades. El secretario me dice que está ocupado, que está muy ocupado y que está esperando que le den el visto bueno sus abogados, su oficina jurídica, para poder posesionar. Pero igualmente yo asistí a la Junta, a la única que ha habido, y aunque trataron de maniatarme diciendo que estaba sin voz y sin voto, yo les recordé primero que no le corresponde a la gerente quitarle la voz y el voto a un miembro de junta, y que la representatividad mía está más allá y supervisada por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, entonces hay una junta directiva que está en entredicho en su composición, porque entiendo también igualmente que inhabilitaron a uno de los representantes de los usuarios, el de la Cámara de Comercio. ¿Cómo le parece? Representante de la Cámara de Comercio en una junta directiva de una institución pública. Un poquito complejo eso, pero desafortunadamente la ley y la norma lo permite, pero ese representante de la Cámara de Comercio ha estado de acuerdo con la posición de la administración municipal. Entonces, finalmente yo quiero dejar claramente definida la posición de la Junta Directiva de Asmedas, puesto que soy su presidente en este tema de Metrosalud. Primero que todo, nosotros defendemos la red pública hospitalaria, creemos que hay que fortalecerla en lo financiero, creemos que hay que fortalecerla en lo organizativo, creemos que hay que fortalecerla en lo técnico, en lo científico, y hay que fortalecerla desde el punto de vista de dos elementos centrales. Es el personal capacitado, eficiente, con garantías laborales, como lo ordena la ley, la Constitución, los acuerdos internacionales, cosa que no está sucediendo. Por un lado eso. Y creemos que lo que están haciendo hoy, expropiando prácticamente ese patrimonio que es el hospital infantil, es completamente inconveniente y peligroso, puesto que yo creo, doctora Miriam, que allí se está produciendo un detrimento patrimonial. ¿Detrimento patrimonial a qué? Al patrimonio de Metrosalud, porque se hizo una inversión de 40.000 millones de pesos, si bien es cierto, con dineros públicos de todos los ciudadanos trasladados desde el municipio. Eso ya hacía parte del patrimonio de Metrosalud, que montan una corporación pública con intereses privados. No sabemos qué pasa con el negocio de aquí en adelante, es decir, hay un detrimento y hay una serie de irregularidades que la Junta Directiva de Asmedas va a denunciar conjuntamente
eso más seguro, con otras organizaciones sindicales y de trabajadores. Miriam, ¿vas a ir mañana a la inauguración? Claro, pero nosotros vamos al otro lado. No estamos en el lado de los invitados del protocolo que le gusta tanto a la señora gerente. Bueno, entonces mañana va a ser la inauguración de esta unidad hospitalaria. Nosotros seguiremos en la lucha, en la discusión política, en la discusión legal, en la discusión organizativa, para que esta unidad hospitalaria siga siendo parte del patrimonio de Metrosalud, operado con trabajadores de Metrosalud, bajo la dirección de la parte administrativa de Metrosalud y no de terceros con intereses privados. Muchas gracias por vernos y escucharnos y nos vemos dentro de 8 días en su programa Momento Político.